Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la vecina y en la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza. No más esclavitud. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachan nada. El pueblo rebelde sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Sí, no nos quitaron tanto, sí quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza arriba, la cabeza arriba. Mi cabeza fría y cabeza muy fría. Mi cabeza fría y cabeza fría. Muy grave. No hay cabeza fría y cabeza fría. No hay cabeza fría. No hay cabeza fría. Que disminuir su privilegio, compartir con los demás. Que disminuir su privilegio, compartir con los Cacerolazo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía,
representar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Sí. Y le damos la bienvenida a quienes se están sumando a esta nueva transmisión de la Patriótico Interesante, de este ciclo de conversaciones en cuarentena, La Calle No Calle. Ya estamos viendo que se están sumando los amigos, las amigas, los amigues, y ya tenemos este tercer capítulo en el que vamos a hablar sobre descentralización. Ya tenemos los 2 capítulos anteriores, los tenemos en YouTube, si los quieren revisitar también, así que los invitamos también a suscribirse a nuestra página de YouTube y ahí podrán encontrar los capítulos anteriores. Hoy día vamos a viajar al sur y vamos a viajar y hacer un viaje transhumante. Y que esto se define como un tipo de pastoreo en continuo movimiento y que se van adaptando también en los territorios. Hoy es un día complejo, difícil también. Vamos a hablar de esos territorios también que están olvidados. Ya hemos visto también por las noticias que hay varias comunidades, poblaciones que se están movilizando a raíz de la precarización que ha dejado en evidencia también esta pandemia, donde también los más olvidados no tienen ningún tipo de respuesta, y también le dedicamos a ellos este capítulo. Y desde ahí también queremos hablar de lo que sucede en el sur. En algún momento yo viví en Chiloé, y ahí también habían muchos grupos organizados de arte escénica con una mirada política. Quiero recordar el colectivo cultural Tempilcahue, Castro y todos los grupos que están ahí también trabajando de manera autogestionada, levantando arte territorial y entendiendo también que lo fundamental es poder compartir con las comunidades y reflexionar a través del arte, lo que sucede también con todo este malentendido progreso también. Y desde ahí queremos levantar también este capítulo donde hablamos de descentralización. Queremos agradecer también porque queremos generar también una comunidad, nos entendemos como comunidad, y agradecer a quienes se suman también a esta transmisión en vivo. Y tenemos a los centros culturales de Quillota, El Quisco, Renca, Independencia, Cerrillos, el Teatro Municipal de San Antonio, y se suma también la Fundación Transhumantes. Ya son las 19:06, así que vamos a dar inicio ya también a este capítulo. Estamos muy contentos de tener a esta invitada también de lujo, que hace un trabajo de guerrilla también en cada uno de los territorios. Es muy complejo también el desarrollo de las artes escénicas a nivel regional, fuera de este espacio centralista, donde los circuitos teatrales también solamente responden a una lógica santiaguina,
donde hay teatros es en Santiago, y en las regiones también hay muy pocos. Entonces los artistas se ven con la necesidad también de impulsar espacios no convencionales para generar sus obras. Conviven también con las culturas originarias, con estas culturas sincréticas, y todo lo que está pasando también con la gran industria que está depredando también gran parte del sur y el norte de Chile, y que nadie lo habla. Y en esta oportunidad tenemos a Andrea Richard, que es directora ejecutiva y académica de Trashumantes, actriz y licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Mayor, donde ella también vivió esta esperanza de tener una universidad que llevara las artes al sur, un proyecto que también fracasó en algún momento, y todo este grupo de estudiantes que quedaron en el sur tuvieron que trasladarse a Santiago para poder terminar también una carrera de actuación. En el sur también siempre está esta promesa de las universidades, sobre todo en el extremo sur, donde al final vemos también una realidad de niños y jóvenes que tienen que trasladarse y generar un autoexilio también para poder estudiar. Bueno, y Andrea también, aparte de ser la directora ejecutiva y académica de Trashumantes, es máster en espectáculo teatral, cinematográfico y digital de la Universidad de la Sapienza, en Roma, Italia. También es secretaria general de SIDARTE, del Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Y es nacida en Temuco. Y el día de hoy tenemos a dos compañeros también de La Patriótico que van a liderar esta conversación. También forman parte del equipo de diseño y de producción de nuestra compañía. Ellos son Katiuska Valenzuela, nuestra gran Katy, y Cristóbal Ramos, que van a conversar con nuestra amiga aquí, Andrea Richards. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Les doy la bienvenida y que sea muy fructífera esta conversación, y trasladémonos al sur y a esos espacios no convencionales, a esos verdes increíbles y maravillosos, a esos azules. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Aprovechar también antes de darle la palabra a Andrea, de agradecer primero que nada a Andrea por ser parte de esta conversación, estas conversaciones tan necesarias que estamos teniendo en este momento. Agradecer a todas las comunas que nos están siguiendo y a todos los amigos que han seguido todo este ciclo de La Calle No Calle. Contarles que vamos a estar recibiendo las preguntas, escríbanos por interno, estamos atentos a lo que nos escriban para poder tener una interacción también, así que llegando al final vamos a abrir ese espacio. Así que bienvenida, Andrea, es un placer tenerte en este espacio. Nosotros somos una compañía que creemos y hemos trabajado también en la descentralización de las artes. Creemos que es un camino político y un camino muy importante, y me gustaría también darle la palabra a Katy. Muchas gracias. Hoy sí, sumarme al agradecimiento. Yo creo que me pone muy nerviosa y muy contenta poder tener a la Andrea acá. Creo que nos hemos encontrado en situaciones súper particulares, así que creo que va a ser un espacio para conocerla y conocer este bonito proyecto que es Trashumante, y conocer el trabajo artístico que la Andrea también tiene hace varios años. Entonces, como decía Cristóbal, nosotros llevamos un tiempo como compañía trabajando en distintos territorios también, y a modo de como entender o cómo nosotros entendemos la descentralización, creo que a veces, y nos hemos topado con ir a lugares y tener que irnos también, muchas veces porque no somos de ciertos lugares. Entonces, a veces siempre nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber hecho más, podemos volver, siempre tenemos ganas de volver, siempre tratamos de mantener cierta conexión con esos territorios,
Y creo que eso es parte como de, y funcionamos bajo la visión de la política cultural que existe hoy día, ¿ya? Entonces, como que la descentralización entendida como llevar desde Santiago a regiones, y muy poco traer de regiones a Santiago, o cómo valorizar finalmente ese espacio regional, particular, popular, autodidacta muchas veces, que tiene su propia esencia y que nosotros hemos visto en distintas, en las áreas que cada uno ejerce dentro de la compañía, los vemos diariamente cada vez que vamos a estas posibilidades que tenemos de estar en los territorios y conversar con la gente, conversar con los artistas. Creo que finalmente nosotros siempre nos venimos súper llenitos y con el corazón contento y con mucha información, pero que a veces la estructura institucional no la entiende de esa manera, o pareciera que no. Entonces, me gustaría saber cómo tú entiendes la descentralización y cómo tú, Andrea, digamos, y cómo la vaya aplicando. Y a partir de eso también revelar cómo nace Transhumante. Bueno, primero que todo, saludarles, agradecerles este espacio, de verdad para mí es súper, para mí, para nosotros, todos los transhumantianos, es súper bonito poder tener estos espacios de visibilización y de diálogo, que es lo que siempre estamos buscando, de intercambio, de poder comprender los diversos espacios y poder comprender los distintos trabajos y cómo estos se relacionan con el espacio habitante y con el espacio escénico en este caso. Bueno, si tú me preguntas así como puntualmente qué es para mí la descentralización, yo te puedo dar un discurso bien utópico, porque la verdad es que para mí, bueno, las utopías son movilizadoras de transformaciones y creo que una de las grandes como dificultades que tiene nuestro país, ya gracias a su geografía, que es muy extraña de por sí, o sea, estamos casi a punto de caernos desde una cordillera hacia el mar, ya eso ya yo creo que te delinea te determina de una perspectiva, pero a su vez creo que la gran dificultad ha sido como esta especie de chorreo también, que se traslada a todos los ámbitos, el chorreo tanto del que hablan económico como también a cómo nos relacionamos como país, que viene desde el centro, se acumula toda la población, imagínense, tenemos casi 8 millones, 7 millones, ya estoy perdida como en los conteos actualizados, y desde ahí se desparrama todo el país, se chorrea todo tipo de política y todo tipo de financiamiento, y de ahí empieza toda esta estructura de chorreo. Para mí la descentralización tiene que ver con entender que cada universo territorial es un mundo distinto y a su vez tiene mucha conexión con los otros. Sin embargo, creo que es ese entendimiento de querer como unificar y como estandarizar las políticas, sobre todo, ha hecho un grave daño, porque lo que hemos sufrido o padecido, no me gusta subir mucho, soy adicta al drama, pero no tanto, me gusta más el negro. De más. Lo que hemos padecido, creo yo, los territorios lejanos al centro del país, ha sido las decisiones unilaterales. Todo ha sido, todas las decisiones que tienen que ver en torno a las políticas, en torno a todo lo que configura nuestra sociedad dentro de los territorios, han sido decididos a puertas cerradas en el centro de Chile. Creo que ese ha sido como el punto neurálgico del desequilibrio. No entendiendo, no conviviendo sin esta coexistencia o hay una palabra que siempre dice el Pablo y me encanta, el convive,
no existe ese convive. ¿Cómo me relaciono como territorio? Como decía al principio el Alex, como no es lo mismo ir a Biobío o ir a Magallanes o ir a Aysén. Es completamente distinto el panorama, todo es distinto, ya el paisaje, ya tú lo ves, es distinto, la atmósfera es distinta, la gente es distinta, tiene distintas influencias. Chile igual ha estado influenciado culturalmente por la colonización, eso es inevitable, eso está dentro de nuestras, convive con los pueblos originarios, perdón, pero también hay una ola de colonización que también culturalmente afectó a cómo nos comportamos, y el territorio y la geografía también. Entonces creo que es como muy variable y es muy específico y es muy sensible como política central. No dialoga, no funciona de esa manera. Sí, me gusta el término que ocupáis de universo territorial porque para hablar de territorio hay que entenderlo en toda su dimensión, y muchas veces se piensa desde el centro qué es lo que se necesita en el territorio, y claramente en cada lugar son las necesidades muy distintas, los universos imaginarios, los universos orales que existen en cada territorio son un mundo. Entonces me gusta mucho esta idea de pensar que sí, son universos, cada uno por sí solo, y también hay que dejarlo, se unen con otros, pero hay que dejarlo también, que genere su propio ambiente, ¿me explico? Que genere sus propias condiciones para poder subsistir dentro del mismo. Sí, y paralelamente existe mucha conexión también, hay muchos puntos en comunes porque estamos bajo el mismo sistema, vivimos en el mismo territorio nacional que está regido por las mismas políticas, entonces padecemos, los mismos males. Claro. Son los mismos males, que todo se decide en Santiago, entonces, claro, hay esa operación un poquito disímil, y creo que con toda la crisis que ha habido, este estallido social que hubo, ha podido un poquito develar esta necesidad de entendernos, de comprendernos desde lo profundo de lo que somos, de quiénes somos y dónde estamos. Y la crisis sanitaria posteriormente viene completamente a develar una crisis o un estallido gremial en este caso. Así es que, bueno, y la otra pregunta que tú me habías hablado, cómo se gestó Trashumantes, que me habías hecho dos preguntas. Sí. Ahí iba a ir yo también, iba a ir justamente a preguntarte, para ir un poco hacia atrás y a ver ese origen, que también me imagino que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver exactamente con lo mismo, lo que contaba un poco el Alex, este experimento de escuela de teatro que vivimos entre el 2001 y el 2007 que cerró. Y ahí salieron un semillero importante de actores y actrices que eran de distintos lugares del sur también. Porque ustedes sabrán que desde Santiago hasta el sur no existe ninguna escuela de teatro en Chile. Bueno, hacia el norte el panorama un poco cambia, pero no es tampoco en que todas las regiones tengan. Tenemos Valparaíso y Antofagasta. Y paremos de contar. Creo que esas son las escuelas como académicas. Sí, académicas, claro. Pero yo estoy hablando ni académicas, ni alternativas, ni de ningún tipo. O sea, las pequeñas que hay en cada lugar son escuelas que tienen formación para niños, pero de profesionalización del teatro no existen. Y cuando se terminó esta escuela, bueno, yo tengo un espíritu bien gitano también, de ahí nace un poco esta cosa itinerante. Entonces yo terminé la escuela y me fui inmediatamente de Temuco. Y estuve como 4 años insertada ahí en la montaña haciendo teatro con escuelas rurales,
Y esa fue una experiencia súper bonita. Y de ahí me dio de nuevo la Olguita Marina y me quise ir. Pero antes de irme, con mi amiga Gisela, que es la cofundadora de Trashumante, Gisela Buscaglione, que no pudo estar en esta ocasión porque no podía. Después de que terminó esta escuela quedamos como, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vamos a poder tener, o sea, si nuestra única posibilidad de seguir perfeccionándonos es ir a Santiago? Y la verdad es que no era de nuestro interés irnos a Santiago, o sea, para nosotros estaba todo hecho allá. O había muchas cosas, o sea, como que no tenía sentido ir allá donde ya todo estaba andando. Necesitábamos construir donde no había nada, donde estábamos ahí desequilibrados. Entonces desde ahí nace esa posibilidad de empezar a hacer como seminario. Comenzamos como talleres de seminario, como un programa de seminario, y después dijimos, pucha, el gran que todavía Temuco como ciudad tiene al debe eso, no hay espacios de teatro. Hay una sala que es hermosa y está ahí a medio morir saltando, altamente peligrosa, por lo tanto no la podemos usar mucho, y no teníamos espacio donde realizar esto. Entonces dijimos, pucha, ¿qué hacemos? No tenemos espacio. Entonces siempre era la trampa, así como, no podemos hacerlo porque no tenemos espacio, no tenemos donde ensayar, no tenemos donde... Entonces siempre era como, y dijimos un día, ¿sabes qué? No importa. Si no tenemos espacio, nosotros vamos a los lugares, ¿qué tanto? Chao con el espacio, no nos importa el edificio, somos nosotros. Y ahí comenzó esta idea de escuela itinerante, y eso fue en el 2011, mandamos la primera vez el primer tentativo, y solo en el 2015 nos adjudicamos el primer proyecto, que fue de formación nacional. Y de ahí, al año siguiente, inmediatamente, bueno, ahí hicimos un programa Nadie es Profeta en su tierra, hicimos un programa desde Lagos hasta Magallanes. No tomamos Araucanía, teníamos ahí nuestras rencillas con la tierra. Y bueno, y después de esto, inmediatamente los fondos de concurso cerraron formación nacional, entonces abrieron solo a nivel regional. Y ahí nos volvimos monos, o sea, hacíamos 8 proyectos para cada región, porque entonces todo era en las regiones, ya no era nacional, y ahí empezamos año a año a rasguñar fondos para allá, para acá, y hasta que finalmente se abrió intermediación y dijimos, ya, esta es nuestro fondo, porque siempre buscábamos una forma de mantenernos de manera permanente, porque veíamos la necesidad, o sea, veíamos que era altamente necesario poder tener la tranquilidad de que el siguiente año volvíamos, porque la pregunta era, ¿y el otro año vuelven? ¿Y cuándo vuelven? ¿Y cuándo hacen otro? ¿Y cuándo? Entonces era como, chuta, no sé, depende del fondo, si nos ganamos o no nos ganamos, y nos hacíamos pebre pudiendo ganar los proyectos, y de hecho no podíamos implementar los programas de manera uniforme, porque ganábamos en una región, en la otra no, y así. Entonces luego nos conformamos con fundación, y ahí recién pudimos transformar esto en un proyecto más, digamos, más permanente, entre comillas, porque año a año igual tenemos que concursar. Y este ya es el segundo año que nos adjudicamos intermediación. O sea, como la historia a nivel de gestión de Trashumante. Y siempre con la idea de poder fortalecer la creación. Ese era nuestro foco. O sea, más allá de permitir que hubiera espacios de formación, de intercambio, de que, no sé, quien vivió y nació en Aysén, en Ancud, y no tiene la posibilidad de ir a estudiar a Santiago Teatro, pudiera de manera autodidacta y de manera alternativa formarse y seguir un cierto viaje, un cierto recorrido formativo. Entonces, desde ese lugar también hemos querido poder implementar un sistema más continuo, que tenga un proceso más continuo, que ha sido súper difícil porque a nivel financiero es como súper complejo hacerlo, pero no hemos perdido la lucha, estamos en eso todavía, y este año se venía con todo, y ahora con el COVID tuvimos que reformular todo, así que bueno, de ahí les voy a contar cómo se viene ahora este año. Siempre estuvo el foco en
en la creación, en poder potenciar esas creaciones, en las temáticas de los territorios, siempre trabajando, bueno, el Ignacio y el Pablo son profesores históricos de nuestra escuela, están del día 1, desde el primer proyecto y hasta el día de hoy, y siempre para ellos ha sido valorizado el espacio de experimentación que se abre, porque la idea no es llegar y decir, ya, yo vengo de Santiago, les enseño lo que yo sé y ustedes tomen lo que saben. Entonces, claro, y eso pasa mucho, o sea, digamos, es parte de la estructura en la cual hace rato ya, digamos, nosotros vimos las políticas públicas, nosotros participamos de esas políticas públicas, nosotros hemos ido con la Cati, con todo, hemos ido a hacer clases a regiones, y vamos por un fin de semana, y ocurre aquello de que queda este espacio, que se logra encender una llamita, pero esa llamita luego se apaga porque no tiene cómo volver a alimentarse. Entonces, por eso yo encuentro interesante el proyecto Transhumante, porque tiene una continuidad en el tiempo, y esa continuidad en el tiempo justamente alberga a los artistas, alberga a ese espacio, digamos, de profundización artística que no siempre existe, y creo que también, creo que la formación, desde mi perspectiva, por lo menos yo también trabajo desde allá, es la forma de descentralizar, una muy potente forma de descentralizar la formación y la profesionalización de la arte escénica. Creo que si seguimos pensando que todo está en el centro, van a seguir también existiendo políticas públicas que vayan apuntando a aquello y todo va a ir seguir apuntando allá. Entonces también la pregunta es cómo tú piensas desde las políticas públicas también, y también un poquito como haciendo una conexión más directa con tu trabajo también en CIDART, etcétera, cómo puede influir también esta forma de hacer, esta forma de descentralizar en el futuro de nuestro país, o en el presente. Uh-huh. bueno, se instaló bastante el tema de la descentralización a partir de, no sé, 3, 4 años atrás comenzó mucho a privilegiar trabajos y proyectos que tuvieron contacto con regiones. Comenzó hace un buen tiempo a gestarse esta idea de descentralizar el arte. Me parece una operación súper sana, súper buena. Creo que de aquí al futuro, creo que con esta, pucha, es que no sé si me adelanto, pero yo siento que con lo que está pasando en este momento, con todo este proceso social que llevamos desde el estallido social del 18 de octubre, sumado a esta crisis sanitaria, ha provocado un cambio importante y un cambio de paradigma importante. O sea, esto que estamos haciendo nosotros en un estado natural, tal vez no hubiera sido concebido de manera natural. No hubiera sido tan fácil decir, oye, hagamos un conversatorio o juntémonos, reunámonos. Estas reuniones en línea que hemos hecho con el sindicato también han permitido es que este tejido que llevaba tiempo atrás gestándose se pueda materializar y tener el cuerpo que necesita para poder instalar otra forma, otro sistema de relacionarnos. Yo creo que el sistema de relacionarnos nuevo no tiene que ver con que no nos vamos a besar ni tocar más, tiene que ver con que ya no podemos seguir concibiendo nuestro país desde la fragmentación, desde la fractura, desde el que tú en ese lugar y yo en este lugar. ¿Qué más claro que Santiago? O sea, ¿qué más claro que todo cómo está configurado en Chile? Entonces creo que yo veo harta esperanza. Yo soy una persona súper optimista. Cuando a veces me tiro al suelo porque ya no doy más, yo digo, no, esto debe continuar porque creo que somos parte de ese proceso. Uh-huh. Lo estamos viviendo y esto en algún momento va a transformarse. Es esa utopía que les hablaba desde el inicio. O sea, claro, estamos claros que las utopías no cambian el mundo, pero sí movilizan procesos y sí hacen pequeños cambios tal vez, pero sí lo hacen. Y creo que ese cambio está sucediendo en este momento. Ahora, no con la profundidad que quisiéramos tal vez, pero eso llevará su tiempo, tendrá el tiempo que, en relación a cómo concebimos en el fondo este financiamiento del arte o estas políticas culturales como país,
también ahí hay toda una vuelta que tenemos que darnos. Yo creo que no soy partidaria de decir que todo lo que tenemos es malo. Creo que también hay que ver que ciertas cosas sí funcionan, pero no pueden ser las únicas, y tiene que haber una estructura que permite la plasticidad y la flexibilidad para que todo pueda irse modificando de acuerdo al tiempo y de acuerdo al espacio. Y eso yo creo que nos ha jugado bien en contra, la rigidez, el que esto es así, o por ejemplo al principio me acuerdo, cualquier pregunta respecto a un fondo, respecto a una problemática, lo que uno pasa cuando implementa o ejecuta un proyecto, lo que tú pones en el papel, lo rígido que es con la praxis. La praxis tú pones A y te dicen, pero es que usted dijo A. Sí, pero es que lo que pasa es que en el entremedio, en el espacio Z, pasó que A no nos funcionaba, no funcionaba C. No, pero es que usted ya puso ya. Entonces es como, y no, es que en el artículo, número, y te responden con artículos, ¿cachai? Entonces es como esa rigidez, sobre todo en los espacios creativos, no aplica. No podemos entender que las políticas culturales, artísticas, tengan las mismas políticas que la de ciencia o de salud, porque ahí hay otros parámetros, hay otros abecedarios, son completamente distintos. Entonces, bueno. Sí, igual es interesante lo que tocas, porque finalmente la institucionalidad, más allá del Ministerio de la Cultura, pero finalmente hoy día, el Alex lo mencionaba al inicio del capítulo, o sea, hoy día en el bosque la gente empezó a organizarse, salió a la calle y generó unas barricadas, enfrentamiento con carabineros, finalmente porque no tienen ninguna solución concreta para el día a día, y lo concreto es que quieren comida, ¿cachai? Es tan básico, digamos, ¿cierto? Y desde la presidencia en adelante lo que vemos es una rigidez en la política entre lo que se puede hacer y lo que no se puede. Y eso está establecido sí o sí por un modelo de acción que está construido constitucionalmente, a partir de leyes, a partir de una orgánica, y que ha permitido que, sobre todo la gente que hoy día está en el poder, y eso por supuesto se traspasa a nuestro ministerio, quienes hoy día ejercen estos cargos públicos, están concientizados de una manera de ver finalmente el trabajo social, o más que su trabajo social. O sea, estas son las reglas, de esta manera repartimos, y la posibilidad de accionar, posibilidad o de encontrar, incluso entender el contexto, porque yo creo que esa es la gran diferencia hoy día. Una cosa es lo que está estructurado sin duda para que esta sociedad fuese mejor o pudiera convivir en sí misma, o sea, con todos sus ciudadanos, pero hoy día el contexto cambia y está cambiando cada vez más y no son capaces de verificarlo, ya ni son capaces de establecerlo. Entonces, claro, hay un anuncio presidencial de unas cajas, pero que no tienen ninguna metodología, y que finalmente los gobiernos más pequeños, que son los municipios, no tienen la información, y finalmente ahí se genera una pelea de estructuras, ¿cachai? Muy confusa y muy complicada, que tiene que ver con esa inflexibilidad. Y ahí paso un poco al ministerio, porque el Ministerio de la Cultura en este momento, y soy súper, y como creo que los artistas escénicos hemos sido súper claros en decir que hoy día la estructura del ministerio, o cómo está estableciendo hoy día las posibilidades de resolver el problema inmediato, hoy día no es suficiente, y hoy día en concreto nos está haciendo cargo del día a día de los cientos y miles de artistas que hoy día están sin trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, la inflexibilidad que existe para poder generar posibilidades reales para poder activar o resolver los problemas cotidianos que hoy día suceden en este contexto, es porque finalmente no conocen el sector, ¿ya? Hay un desconocimiento porque siempre han funcionado a través de los fondos concursables, a través de una especie de mecenazgo, ¿cachai? Concreto, que en un momento dentro de la normalidad funcionaba, porque lo concreto funcionaba para un pequeño porcentaje, claro, pequeño porcentaje que excedía esos fondos,
pero probablemente el 80% de esos artistas era capaz de ir a resolverse en términos de red, resolverse en términos de acompañarse con otros artistas, generar proyectos comunitarios, ver a la empresa privada, acciones que en lo concreto hoy día no existen. Entonces, claro, todos estamos hoy día esperando una posibilidad de acción del ministerio que no es solamente los fondos concursables, porque eso hasta antes del 18 de octubre y antes de la pandemia solo era un 20% de la posibilidad de trabajo de todos nosotros, pero no era nuestro 100%. Y ese 80% hoy día que no existe porque existe una condición y una crisis sanitaria, es imposible ejercerla y resolverse uno mismo finalmente. Entonces, un poco en esa dirección, hoy día, ¿cómo finalmente Transhumante es capaz o más bien Andrea Richard y su proyecto Transhumante, cómo desde ahí, cómo visualiza? Sí. ¿Perdón? Sí. Es nuestro, porque no es mío nomás, po. Ah, perdón. Sí. Sí, en realidad, tienes razón. El proyecto Transhumante visualiza finalmente este contexto, cómo lo lee finalmente y cómo, porque claro, lo que yo te estoy hablando ahora es lo que vi en las noticias de mi región metropolitana y cómo está sucediendo de alguna manera en el sur de Chile. Cómo visualizamos también lo que están pasando en los artistas del sur. Piensa lo que estás pensando multiplicado por 10. Claro. Porque piensa que para las regiones hay menos recursos y menos acceso a ese 20% de fondos. Exacto. Y también hay menos espacios, menos campo laboral, menos espacio, es el campo laboral más predominante en regiones es el tema de la pedagogía teatral. Ese es como el gran fuerte de la mayoría de los actores. Hay también fuertes también en los proyectos en gestión, y el campo se limita. Imagínate en el contexto de crisis, de pandemia, en donde tenemos que estar encerrados, ha sido totalmente brutal. Ahí en ese contexto las filiales CIDARTE han tenido un rol fundamental de activación, de poder movilizar a las autoridades, porque las autoridades como que se quedan en la respuesta administrativa y no nos van más allá. Entonces nosotros nos hemos reunido y vamos ahí y decimos, pero usted puede pedir al gobierno regional, y si no pide acá, y si no lo acompañamos, le hacemos la propuesta y le decimos cómo hacerlo, nosotros sabemos cómo hacerlo, le hacemos el catastro, le hacemos el proyecto, le hacemos esto, le hacemos lo otro, estamos acostumbrados a hacer de todo. Y eso ha sido la actitud que hemos tenido, porque estamos... y se han movido las filiales en conseguir canastas con los municipios, esto, lo otro, lo demás ya, porque de verdad que es crítico, no es la gente piensa que la visión ciudadana es que nosotros lo hacemos por amor al arte, y no es parte de nuestro trabajo, no somos de un sector, una fuerza laboral, y ese es un grave error, porque finalmente ya como se concibe este ministerio, que tiene como solo la cualidad de servicios y no de no tenernos como trabajadores dentro de un sector económico, y esa es su gran excusa también administrativa, decir nosotros no podemos, estamos de las manos atadas, y además que somos súper pobres, siempre nos quitan la plata, y ahí se quedan en eso. Entonces yo creo que en ese sentido tiene que existir un empoderamiento desde la autoridad y desde las instituciones, en todo ámbito, de todo tipo de instituciones, tanto las autogestionadas como también las instituciones estatales, de poder hacer frente a esta crisis de manera unida, porque finalmente no sacamos nada que nosotros como sindicatos nos organicemos, nosotros como Transhumante nos organicemos, vamos a perpetuar el sistema que nos tiene en esta crisis, que es el individualismo, el trabajar, porque también este sistema de concursable no solo es porque es como una rueda de la fortuna, sino que también fortalece el individuo, fortalece solamente, sálvese quien pueda, o quienes puedan, que sean los colectivos, ¿ya? También los colectivos pasan en cierta forma a ser individuos. Entonces
sálvese con quien pueda ya no es sostenible. No es sostenible en este espacio, y también creo que nunca ha sido sostenible, si en el fondo hemos estado en la agonía. Esto ha sido Sí. siempre. Esto solamente viene a develar una cosa que ya estábamos, es como si nos hubieran pillado con la bolsa en la cabeza y estamos así como en el último aliento, así de dramático. Así de dramático es. Entonces, yo creo que la única vía de escape es aunque suene muy hippie, es la unión. Es que nos transformemos en una colectividad, y de hecho eso ha sido también personalmente, esto lo hablo de manera personal, ha sido mi motor en el trabajo. ¿Cachai? Entender que yo sola no voy a poder lograr nada, y no me interesa tampoco. No me interesa, por eso yo te corrijo, no es mi proyecto, para mí no es mi proyecto. Transhumante implica todo un equipo, o sea, que se ha ido sumando. En el origen tal vez fue una idea de Gisela y mío, entre las dos, pero de ahí se ha ido esparciendo y diseminando un montón de humanidad que está en este momento. Y ese es el... No, todo bien, todo bien, todo bien. Y ese es en el fondo el entramado. Yo recuerdo una vez, cuando comencé, porque yo estuve como 6 años afuera, volví y comencé el primer proyecto de Transhumante afuera. Era como el Pepe Grillo. Entonces era como bien extraño. En nuestras primeras reuniones yo estaba éramos como innovadores en este tema de organizar online, ¿eh? Estábamos ahí a la vanguardia. Y después cuando llegué acá me interesó mucho el tema sindical. Dije, oye, está bueno esto, que se estén abriendo las regiones y todo. Y ahí, bueno, el Nacho fue presidente, y ahí yo fui también presidenta de la Araucanía, y ahí comencé, se nos ocurrió esta idea de encontrarnos como filiales, cosa que nunca se había hecho de manera como más extensiva, más profundizada. Hicimos un encuentro de 3 días, y yo estaba feliz porque conocer a toda la gente, y también porque, claro, había conocido desde la esfera Transhumantes, pero también desde la esfera sindical es otro terreno, completamente distinto también. Ya, porque en Transhumantes no necesariamente son los mismos que están en Sidarte, o no tienen las mismas, o sea, es distinto, es diversificado, es complejo, tal como es en cualquier lugar. Y cuando estaba en eso, y así, el Ignacio me dijo, oye, ¿tú te das cuenta que estás haciendo Transhumantes en Sidarte? Y yo así como, ¿en serio? Sí, pues Andrea, me dijo, estás haciendo exactamente la misma operación, y yo no me había dado ni cuenta. O sea, era un impulso desde dentro, ¿cachai? Como desde Claro. esta marina, una pulsión de esta holguita marina. Es tu manera de hacer, de claro, construir. Claro, como esta holguita marina que me hizo como irme, también esa misma holguita marina me hace como, unámonos, vamos, entramemos, tejamos en conjunto. Y creo que eso para mí me da una gran satisfacción. Lo que más echo de menos de esta cuarentena es poder viajar y ver a la gente. Como es lo que más he sufrido, porque en términos de trabajo sigo trabajando acá en el computador y todo lo podemos hacer. Pero creo que desde ahí ese como cambio de paradigma que tiene, de cómo construimos una sociedad distinta, cómo podemos estar en un sistema, pero a la vez diferente, porque también mucho se nos ha dicho, pucha, ¿por qué ustedes no se ponen en alianza con una universidad y tienen alguna certificación? Y claro. Nosotros no tenemos un tema academicista desde la academia como institución oficial. Porque es otra colonización también, ¿no? Esa figura. Claro, es otra colonización. ¿Por qué no lo hacemos desde nosotros mismos y basta? ¿Por qué tenemos que estar bajo la figura de? ¿Por qué no podemos construir nuestra propia figura como nosotros se nos ocurre hacerlo? Esa es como Bueno, oye, bacán, yo creo que, bueno, vamos a ir, bueno, primero que nada, vamos a ir pasando por distintos temas, obviamente el tema sindical, el tema criminalista, el tema político, es un tema que nos va a tener recurriendo constantemente en esta conversación. Quería preguntarte un poco
por el carácter de trashumante y ese espacio que tú hablabas de creación, es generar un espacio también de creación. Te pregunto directamente, ¿cómo es crear desde allá? ¿Cómo ustedes focalizan la creación? Nosotros estamos hablando ahora de los espacios públicos. ¿Qué es, por ejemplo, una idea de utilizar el espacio público? Son muchas las realidades. Nosotros siempre cuando hablamos de teatro callejero, teatro en espacios públicos, siempre está el factor climático, está el factor, hay muchos factores también, la desorganización, etcétera, muchos factores que no ayudan y la gente no está tan acostumbrada. En este caso, ¿cómo ustedes perfilan esta escuela a nivel de creación? Porque por lo que yo sé que también nace una compañía o nace un espacio, un grupo, ¿no? Como de trabajo dentro del mismo, ¿no? Sí, más que no es que haya una compañía trashumante, Sí. hemos pensado varias veces, así como, oye, hagamos una opción, pero no lo forzamos porque creemos que tiene que ser consecuencia del proceso. Pero ha sido, yo creo que ha sido bastante, ¿cómo explicarlo? Creo que una de las primeras cosas, la primera temperatura que pudimos tomar con respecto a las creaciones locales o las creaciones territoriales fue como que las temáticas eran muy, muy contingentes con lo que sucedía. O sea, siempre, porque siempre trabajamos si es que vamos a hacer no sé, vamos a escribir, no sé, en dramaturgia se va a escribir no viene nada preconcebido, o sea, a partir del proceso de las temáticas que interesan, si va a ser uno de dirección que tenga que ver con textos que a lo mejor están en proceso ya, entonces siempre apuntando y fortaleciendo desde ese espacio, nosotros detectamos que había mucha contingencia. Eran territoriales las temáticas y de hecho teníamos pensado hacer como una especie de investigación respecto a las temáticas que se tratan en las localidades, y ahí uno de los tantos proyectos que tenemos en archivo porque no nos dan las manos todavía. Y en relación a la creación, yo personalmente he visto que ha habido un crecimiento, no sé si a raíz de trashumante, no quiero ser arrogante, ¿cachai? Pero sí he visto que ha despertado el interés de experimentar con distintos lenguajes. O sea, siento que de alguna manera se ha ido instalando el poder experimentar con las formas y profundizar los contenidos, profundizar las temáticas, la sustancia. Sí. Hay compañías buenísimas, yo he visto trabajos increíbles en los territorios, hay compañías que se están estableciendo también, hay un proceso que se ha iniciado, que espero que vaya creciendo, y que esta crisis no las mate, porque es un vuelo que ha ido tomando y con fuerza, y que espero que esta crisis no las abata. Eso en relación a la creación, también a través de nuestro proyecto hemos hecho una línea que se llama Circulación de Obras, y ahí elegimos compañías de los territorios para que circulen por los territorios donde circulamos nosotros. Entonces, para que exista un intercambio no solo desde el ámbito formativo y laboratorial, sino que también desde el ámbito de compartir escenarios y compartir otras formas y ver qué es lo que está pasando también. Yo como artista no sé, de Bio Bio, voy a Temuco y me presento, pero también entiendo cómo es el contexto Temuco. Claro. Y también recibo una obra de teatro de Temuco. Y también armamos esta red entre artistas. Y nuestro sueño es armar residencias de creación. Perfecto. Y ahora lo vamos a hacer un poquito gracias a la crisis. Vamos para allá. Allá apunta nuestra readecuación del proyecto de este año.
Y eso, ¿cuál era la otra pregunta que me había No, hecho? no, y tiene que ver un poco como el uso de los espacios. Yo creo que también llevarte a aquello de que en las regiones no existen edificios teatrales, o si existen, son muy limitados para poder tener acceso, uno como artista o como alguien que se esté formando, que esté entendiendo la arte escénica, no tiene acceso, es una institución, algunos muy cerrados. Entonces, por lo tanto, claro, pues, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo pensamos que, yo tengo una teoría, yo creo que todas las regiones hacen teatro para espacios no convencionales. El único lugar donde se trabajan para teatro, sí, pero pensando realmente, es acá en el centro. Pero el resto no tiene edificio, por lo tanto se proyecta ya inmediatamente o en una casona o en un galpón o en etcétera, etcétera, digamos, o en una plaza también, eso es una realidad, ¿sí? Y eso también, creo que también le da una característica al teatro que se hace en regiones que no espera que llegue un edificio, sino que tiene, a propósito que hablábamos de pulsión, tiene una pulsión de creación y lo va a hacer existiendo o no existiendo ese teatro. Idealmente tuviéramos acceso a ese teatro, idealmente esas personas pudieran aprender de iluminación o de otras cosas ahí mismo en un teatro, pero no es tan posible. Por ahí Mira, también va la... sí, está súper bien. Mira, es que ahí hay hartos puntos, ¿ah? Hay hartas aristas. No es tan, es así como lo ideológico utópico podría ser así como lo planteas, pero la realidad concreta no es tan así. ¿Por qué? Porque también se ha hecho una insistencia en querer trasladar la caja italiana, el teatro italiano, a otros espacios. Es como adecuar el gimnasio para que sea como un teatro, adecuar la escuela no sé cuánto, la sede no sé cuánto para que sea como un teatro. En vez de volcarse en tomar ese espacio como es y transformarlo y crear en base a ese espacio, lo que se ha hecho, estoy hablando años atrás, es mucho, es recrear el espacio, el edificio teatral. A la italiana, dentro de un espacio. Y eso ha complejizado porque también ha limitado las creaciones. Ahora, eso era antes, o sea, cuando yo recién empecé a entender cómo estaba funcionando. Ahora, a partir, por ejemplo, de la experiencia mía en la escuela, se abrió todo un mundo, ¿ya? Claro. De cómo aprovechar los espacios y cómo de entender que el teatro no es solamente el edificio teatral, ¿ya? Y también eso no quiere decir que no haya habido gente que sí hacía lo que dices tú, o sea, sí, era así. Se hace. Digo que era una mezcla, existía esa parte, por un lado, y por otra parte las artistas más vanguardistas que sí, en verdad, en relación a lo que tenían, creaban. Y ahora puedo decir que ya se está aceptando la realidad. Yeah. Se acepta la realidad. La realidad es que aquí hay espacios, porque centros culturales hay. Sí. Claro. Gracias a Bachelet se hicieron muchos centros culturales, pero están muy mal gestionados. Ahí ya entramos en otro tema. Claro. Pero para entrar en ese tema, que me gustaría que en algún momento lo tratáramos, porque es un tema álgido y que incide directamente no solo en la creación, sino en el tema de que no podamos tener cartelera, en el tema de que no podamos tener temporadas y que no podamos vivir del teatro porque no podemos decir, total, nosotros hacemos una obra y después recuperamos con la taquilla. Eso no existe porque en regiones no. Ha sido súper bueno el tema de crear audiencias a través de el arte gratis, qué sé yo, pero también ha sido un arma de doble filo que ha hecho que la gente diga, yo no voy a pagar por ver una obra de teatro. ¿Ya? Entonces hay como hartas aristas, ¿no? El tema es bien complejo. Y ahora yo he visto que, por ejemplo, sí existen compañías que se han hecho cargo de esta limitación, de este límite espacial, y empezaron los teatros más callejeros, espacios no convencionales. Yo misma, por ejemplo, en el 2001, participé en una compañía de danza-teatro de espacios no convencionales y nos tirábamos a una fábrica y danzaba entre medio de los vidrios y la tierra. Yo aprendí mucho desde ahí. O sea, yo empecé mi experiencia teatral con eso, con ese tipo de espacio, como entender el espacio desde
desde la materialidad tal cual es, sin disfrazar nada, sin maquillar. Claro. ¿Ya? Ahora, sí se está trabajando mucho en lo que tú dices, Cristóbal, pero como te digo, está la otra parte también. La parte en que insiste testarudamente en hacer teatro de texto. De hecho, esa fue una gran lucha que nosotros hicimos como Transhumantes. Por favor, los textos pueden hacerlos ustedes, pueden hacerlos en las praxis, no necesitan tomar un Shakespeare, no necesitan tomar no sé, un cepillo de dientes del año del ñafle y traerlo acá y contextualizarlo acá, o si lo toman, adaptarlo al territorio, hacerle el diálogo que existe. Claro. Entonces sí, yo creo que ahora ese proceso está en curso de aceptar cuál es nuestra condición y también entender que el edificio, nosotros mismos como Transhumantes, el edificio ya, si no está, no está nomás. Filo. No tiene que ser, pero sí es nuestra alimentante cuando a la hora de ensayar, por ejemplo. Por supuesto. Ese es el gran problema. El problema fundamental es el tema del ensayo. El ensayo, porque sí, podemos hacer teatro de calle, podemos hacer teatro en la escuela, en cualquier lado, en las plazas, lo que querés, pero necesitamos un espacio. Sí, igual de trabajo. Se necesita un espacio, sí. Se necesita un espacio, y ese es el que no tenemos. Ahora, hay regiones hacia el norte que tienen muchos más espacios culturales, más espacios autogestionados. En el sur hay 1 o 2 por región de espacios autogestionados y que están ahí a medio morir saltando porque más encima dentro de las políticas culturales dicen que tenemos que incentivar los espacios independientes, bla, 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 y llegan los evaluadores y te dicen, pero ¿por qué usted no se consigue una junta de vecinos mejor? ¿Para qué gasta plata en un espacio independiente y tú ahí te agarras la cabeza y decís, ya, no, me doy de verdad, no sé, ¿qué quieres que haga? Entonces es complejo, yo creo que tiene todas esas líneas que hablas tú y también un poco lo que te estoy contando. Sí, entiendo, y la idea era generar justamente la conversación como para hablar también de esas limitantes que hay que usarla a favor, pienso yo, y hay que entenderlo, que es dinámico aquello. Quería hacer un paralelito, disculpa, que quería mandar unos saludos que me están pidiendo aquí para darle dinamismo a la situación. Ustedes entienden. Primero que nada, agradecer a quienes se suman a nuestra transmisión, al Departamento de Cultura de Quillota, al Departamento de Renca, de Independencia, del Quisco, el Departamento de Cerrillos, del Teatro de San Antonio y la Fundación Transhumante. También contarles que nos están siguiendo saludos, Lisette, desde Barranquilla, Colombia, desde acá Santiago de Chile, Laura Matilde, junto a Boceto, a Evio Jara desde Uruguay. Eso. Grandes Transhumantes, se nos unió ahí harta gente, amigos, Galo Quintanilla, Pierre Bertoló desde Francia, Valeria Holguín, Macarena Almonacid, te manda muchos saludos, Andrea. Eso, contarte que lo están siguiendo, que nos han seguido aproximadamente entre 40 y 50 personas durante este rato, así que bacán, hay gente que sí me interesa estar escuchando respecto a políticas públicas, respecto a descentralización, y también obviamente a lo que se nos viene ahora, que está complicado, y estamos viviendo un momento, a propósito lo hablaba hace un rato, un momento difícil, la humanidad, nosotros no nos podemos poner en un nivel mayor a otros humanos, somos humanos igual, y estamos sufriendo esta pandemia, así que nada, un poco llevarte a esas conversaciones, digamos, respecto a cómo ves este futuro respecto post-pandémico, a este teatro post-pandémico, a propósito de los espacios, de cómo juntarse, de vamos a hacerlo por Zoom, todo eso. Cuenta. Complejo, o sea, pucha, yo espero que esto no dure más allá de lo que tenga que durar con respecto a temas de sanitario, y espero también que el cambio como a nivel de cómo nos relacionamos no sea tan profundo, que la gente no quede con este temor de ir al teatro, tanto que nos ha costado llevar a la gente al
teatro, tanto que nos ha costado que vayan a la calle, a la plaza, y que vayan a la feria, que vayan a, que no sé, todas esas cosas que nos ha costado tantos años que poderlas materializar y fomentar y todo eso, que yo espero la verdad es que se retome desde ahí, tal vez desde otro lugar. Yo creo que el trabajo está en nosotros también, desde cómo vamos a enfocar nuestra vuelta a esta normalidad. Yo soy de la idea de que mientras no tengamos una seguridad de salud, no tengamos la certeza de que vamos a estar vivos y bien, yo no me atrevería a convocar a la gente a los teatros, así como que tengo no contradicción, pero mi aprensión, ¿cachai? Mi aprensión con respecto a eso, cómo vamos a ir en ese proceso. Ahora, en relación a como en términos laborales, cómo nos proyectamos, creo que vamos a tener que adaptarnos como lo hemos hecho siempre. Vamos a tener que adaptarnos y nos estamos adaptando, creo. Va a tener su cruda, lo que se viene ahora, el hambre, es lo que más nos preocupa, yo creo, que ya lo estamos viendo. Esa es la pandemia que a mí más me preocupa, la verdad. Como creo que es la más grave y es la más difícil de sobrellevar. Y creo que nosotros como artistas también vamos a tener que entender que estamos dentro de un contexto y que no podemos seguir funcionando con la misma visión que funcionábamos antes, como en algún momento yo decía, pucha, sí, todos, cuando pasó esto de los 15.000 millones, ¿se acuerdan? Y todo el Twitter nos empezó a decir, váyanse a barrer las calles, ociosos y no sé qué. Para mí fue súper fuerte, aunque yo sabía que era así un poco, porque tengo familia facha, tengo familia, hay de todo, uno conoce aquí en el sur de todo. De hecho, Temuco es una de las ciudades más fachas que hay. Uno sabe más o menos cómo es, pero de verdad que fue crudo entender que la ciudadanía no nos apoyara desde ningún lado y que nos pusieran como estos niñitos que están pidiendo ayuda, plata, limosna, siendo que hay que comprar respiradores, mascarillas, está la vida de las personas en juego. Entonces era como súper esquizofrénico esto, demasiado bipolar, ¿cachai? Como de un extremo a otro. Yo creo que hay que, desde ese lugar, que tener este encuentro con la ciudadanía. Hay que ver de qué manera educamos y de qué manera nos encontramos con la comunidad, cómo entendemos que sí somos necesarios desde otros espacios. Tal vez no vamos a llevar una mascarilla ni un pan a la boca, pero sí vamos a alimentar nuestras almas, aunque suene muy cliché, y eso es real, porque es necesario, es parte de la salud mental, es parte de la salud de un país, de una sociedad. Eso está, y lamentablemente se ha perdido, porque hemos en el fondo canalizado esta necesidad del ser humano de poder encontrar vías de ocio, como queramos llamarlo, vías de escape, de expresión, a través de la tecnología. O sea, nos sentamos a Netflix y ahí están un poco suplidas todas esas necesidades. Entonces también ver cómo nosotros como artistas vamos a poder reencontrarnos en este escenario. Y yo tengo fe en que vamos a poder surfear la ola e inventarnos y reinventarnos las veces que queramos. Eso no me cabe duda. No sé si responde un poco tu... Súper, no, bien, sí, tiene que ver con eso. La idea tampoco es una respuesta así, la idea es que podamos conversar también, opinar, porque también nosotros compartimos opiniones, nosotros tenemos muchas opiniones en común. Me gustaría que la Katy, le interrumpí yo hace un rato que iba a hacer una pregunta, a ver si tiene que ver, si no importa. No, un poco como una reflexión también y un poco apuntando a eso que la Andrea en algún momento también quería hablar, que creo que lo entendemos muy bien, digamos, porque me pasa un poco que, claro, ¿cómo nos vamos a encontrar después de esta pandemia?
es una pregunta un poco, para mí sigue siendo compleja, porque siento que hay mucha gente que quiere, como comentábamos bueno, antes de, que quiere descubrir la pólvora, ¿cachai? La rueda, quiere generar nuevos formatos, y creo que hay mucha gente en esa lógica de la innovación que me parece bacán, como que creo que el espectro, si se abre en términos de creación, es muy positivo en general, porque también creo que las acciones de vanguardia constantemente van nutriendo y van cambiando el escenario y el contexto también. Entonces eso es una lógica que no es nueva, simplemente es porque respondemos al contexto. Y en esa idea del contexto también hay un espacio también que es más clásico quizá, o más conservador, ¿cachai? Que también tiene que tener cabida. Y en ese sentido hay que tener los resguardos necesarios para que eso suceda nuevamente. Y yo creo que me quedo un poco con lo que tú hablabas con el tema de cómo volvemos finalmente, porque nosotros vamos a seguir existiendo probablemente, y tenemos sobre todo en las artes escénicas, una cantidad importante de personas formadas con la idea de crear, ¿cierto? Pero hay una cosa que es una crítica que yo tengo al ministerio hace mucho tiempo, y probablemente la gente de teatro me ha escuchado mucho decirlo, sobre todo la gente que trabaja en el ministerio, que un poco concuerda en esos aspectos, es que porque el ministerio en lo concreto, y siempre voy a ser como la más política y la más crítica en esta conversación quizás, establece la idea y genera los servicios y las condiciones para que los artistas creen. ¿Ya? Por eso accedemos al Fondar, algún tipo de servicios, generamos servicios para el ministerio. Pero hay una pega pendiente en una construcción de la cual todavía no hay una fórmula definida, que es finalmente la creación de público, ¿ya? Que no solamente se da en las artes escénicas, sino que en las artes visuales, y es algo que constantemente se va modificando, ¿ya? Y nosotros todo el rato nos vamos modificando en torno a ello, y cada vez, incluso los fondos que postulamos tienen una condición de mediación obligatoria, etcétera, aunque no tenemos necesariamente las herramientas para poder generarlo. Y creo que ahí hay una construcción por parte de la institucionalidad que no está tan resuelta de alguna manera, porque si bien, por lo menos es una visión mía que la he conversado y la he compartido con muchos gestores, y incluso en espacios de formación de gestión, en que la mediación no es solamente llevar una obra de teatro al público, ¿cachai? Sino que es también generar un vínculo con ese espectador. ¿Y cómo generáis ese vínculo? Lo generáis accediendo a formación artística, ¿ya? A través de los colegios o de talleres, etcétera, teniendo la experiencia artística de ver algo artístico y poder entenderlo. Y la otra, que es una cosa que nosotros trabajamos mucho en la compañía, que tiene que ver con la relación democrática, ¿cachai? Porque hasta hace, no sé, el siglo pasado, ya lo podemos decir, la relación con los artistas siempre era como arriba del escenario y como grandes dioses que uno casi no podía tocar. Y una de las cosas que nosotros establecimos para hacer teatro callejero es ese encuentro democrático de que finalmente el espectador estaba al frente mío y yo lo podía mirar, ¿cachai? Y eso yo creo que es una acción real, que es nuestra pega, digamos, de entender ese lugar. Un poco los conversatorios que se hacen post-función van en esa relación, digamos, que las dudas que aparecen de la obra que han visto, la gente pueda quedarse a poder ser, que pueda tener una respuesta, digamos. Entonces creo que ahí hay una construcción de un ser humano, de un ciudadano, del cual se está haciendo cargo alguien o algo o una institución, pero no de manera integral, ¿cachai? Siempre es como aislada, como proyecto. Y como siempre estamos en este espacio de la concursabilidad, proyectos como Transhumantes siempre año a año tienen la posibilidad de que no tengan el financiamiento, ¿cachai? Entonces es muy complejo estar, y los festivales, ¿cachai? Que finalmente generan circulación y eso, es muy complejo que finalmente, si para nosotros es precario poder mantener nuestras posibles trabajos durante el año, es muy difícil bajo esa lógica también poder establecer un público que tenga una fidelidad real, ¿cachai? Entonces, ¿a qué voy con esto? Claro, Bachelet hizo un buen trabajo en generar la infraestructura, ¿cachai? Y yo tuve la suerte de trabajar en un teatro itinerante y conocí teatros increíbles, ¿ya? Y teatros también increíbles arquitectónicamente, pero sin la técnica necesaria,
¿cachai? Donde finalmente te costaba más hacer la obra de teatro de lo que podías en algún momento recaudar si es que cobraba y entrada. La acción posible de que en regiones en general la gente no cobra entrada o cobra muy bajo porque en realidad todo le llega gratis, está acostumbrada. Entonces esa relación se ha ido perpetuando y no hay ninguna solución concreta por parte de la institucionalidad, que sería, en este caso, de dispongamos la infraestructura, dispongamos las condiciones, pero también creo que cómo nos vamos haciendo cargo de estos programas para que esto de algún momento empiece a andar, ¿cachai? De que todos seamos parte, porque aquí esto no es solamente institucionalidad y artistas, ¿cachai? Es institucionalidad, artistas y por supuesto los ciudadanos. Si no, ¿para qué? ¿Cachai? Como que el por qué finalmente entra en cuestionamiento, y en ese sentido creo que ahí hay una pega que en esta pandemia se hace necesario develar. Una cosa creo que sin duda es el contexto de ahora, como en la emergencia, que yo creo que, como tú dices, vamos a salir adelante de la emergencia, porque en ese sentido ya nos estamos uniendo, ya se están generando distintos cruces, las compañías han generado una red liderada por distintos compañeros ahí que están haciendo un trabajo súper importante, y las asociaciones han empezado a revitalizarse, los que ya nos hablaban antes o que de alguna manera no generaban una conversación sistemática, hoy día la están haciendo, eso va a empezar a suceder, y está sucediendo, ¿cachai? Pero yo creo que para que nosotros podamos poder sacar algo en limpio de esta pandemia, hay que develar todo eso que sabemos que está mal y poder ponerlo en crisis, ¿cachai? Para que exista realmente una acción concreta. Y en ese sentido, proyectos como el de Trashumante, las compañías que llevan mucho tiempo, e incluso las nuevas que tienen todo el ímpetu, que a veces se agradece porque nosotros vamos a cumplir 18 años y a veces también nos agotamos. Entonces creo que es súper importante que todas esas compañías nuevas, los nuevos creadores, es bueno traspasarle de que esto existe, que esto es real y que lleva un tiempo, ¿cachai? Que esto que de alguna manera se van encontrando, se van como golpeando contra la realidad. Esto nosotros lo estamos viviendo hace muchos años y sabemos que existe. Y por años lo permitimos que siguiera. Creo que ahora es el momento también de poner eso en crisis, que sea cuestionable en la profundidad, ¿cachai? Porque la metodología puede ser mucha, incluso pueden ser fondos concursables. Si lo concreto, yo siempre digo, podemos seguir con los fondos concursables, pero evidentemente la inversión económica en la cultura no es suficiente, ¿cachai? La posibilidad de crear y generar mediación, y probablemente llenemos las salas en 10 años más, es también una inversión concreta del gobierno de que, ok, sigamos con incluso las reglas de su juego, pero con con un incremento importante año a año que nos permita de que más creadores puedan generar proyectos de mediación, proyectos de creación, que esto empiece a suceder si finalmente seguimos peleándonos los 5 pesos año a año. Eso. Una línea de trabajo común también, porque yo mientras te escuchaba decía, sí, estamos en un sistema súper esquizofrénico, porque finalmente, por un lado, estamos hablando de potenciar los espacios independientes, por otro lado, no estamos todo el tiempo pisando la cola en cómo está estructurado este sistema y cómo está estructurada la gestión artística y cultural en el país. O sea, yo encuentro que hay un montón de limitancias y un montón de incoherencias. O sea, si lo pudiéramos evaluar como les gusta evaluar los proyectos, yo creo que sea un proyecto totalmente incoherente. Sí, donde totalmente. Las partes están completamente fragmentadas y entre sí no tienen conexión. Por ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero con Trashumante lo que hemos hecho con el tema de la creación de audiencia, y creo que ha sido súper no sé si súper efectivo, no podría decirlo, no sé si Juanaca, que es nuestro sociólogo, nos ayuda, me va a matar o no, pero pero efectivamente se ha hecho un trabajo de entender que para que una persona vea una obra de teatro, tiene que primero tener una cercanía con el oficio, con el trabajo que se hace, porque es súper distinta como tú aprecias un espectáculo desde en la nada a cómo
tú aprecias desde entender cómo se hizo, cómo se configura esta maquinaria, cómo se elabora todo este espectáculo, esta puesta en escena. Entonces lo que hemos hecho es hacer los talleres participativos, que es como la analogía a talleres comunitarios, solo que a mí el concepto comunitario ya me... hasta acá, entonces como talleres participativos, y en donde se invita a la ciudadanía a participar sin experiencia de ciertos talleres, y lo que íbamos a hacer este año era que iba a ser completamente dirigida esta experiencia, es decir, por ejemplo, en la localidad de Caragua va a ir una obra de máscara, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que vaya la obra de máscara, vamos a hacer un taller de máscaras. Entonces, esos participantes después tienen la posibilidad de ver. Y de hecho, eso lo observamos a través de que nuestros mismos alumnos o participantes de Transhumantes van mucho van consumiendo arte. Claro. Ya les despertó el bichito, ya entienden, han complejizado, entonces ya existe esa relación, esa fidelización creo que es importantísima, porque ¿qué pasa? Que después que si tú no vas más, o ya eso se muere en sí mismo, es un evento tras un evento, tras un evento, tras un evento que no genera profundidad y no genera fidelización ni continuidad. Entonces yo creo que eso ha sido un gran problema, y yo creo que también el otro problema es cómo se gestionan los espacios culturales. O sea, la gran traba o barrera de acceso, nosotros hemos visto que es un poco eso, porque obviamente si bien están los edificios que son maravillosos, tú los ves, pero esos edificios nunca fueron construidos consultando a los artistas cómo ocuparlos, porque quienes los habitamos detrás de bambalinas somos nosotros, y nunca fueron consultados. Entonces, por ejemplo, te encuentras con centros culturales, a ustedes les ha pasado, que ni siquiera tienen montacarga, o no tienes cómo poner la escenografía, o no tienes cómo instalar, o la mesa de sonido, la mesa técnica está en un lugar en donde ni siquiera ve el espectáculo. O sea, como que hay un montón de limitancias que finalmente te develan que no está comprendido el trabajo, el oficio. Yo creo que ahí tenemos un rol nosotros de educar cómo funciona nuestro trabajo, cómo es este engranaje, quiénes están detrás, toda la cadena productiva que hay detrás. O sea, aquí nuestro trabajo no son solamente los actores que están en escena, sino que hay toda una cadena humana detrás que trabaja, y hay también productividad desde distintos lugares. O sea, a este gobierno le gusta tanto hablar de cómo la economía y la productividad, y también entiendan que nosotros no estamos en condiciones de tener una industria cultural como lo conciben a ellos, ¿cachai? Como que te dicen, por ejemplo, yo también creo que los fondos de concurso no son el problema en sí. Yo creo que el problema en sí es que son la única vía. Sí. Ese es el gran problema. Y además hay muchas cosas que deberían mejorar con respecto a eso, sobre todo a nivel regional. Nosotros tenemos un sistema de evaluación, pero deplorable. O sea, los evaluadores en regiones no son artistas, a empezar. O son artistas que están muy desvinculados al trabajo artístico, que no comprenden las propuestas. Entonces, es tan simple como que fueran evaluadores desde otras regiones, punto. Se acaba el problema. Y tú puedes postular, y puedes ser evaluador a su vez, porque puedes ser evaluador de otra región y puedes postular en tu región, por ejemplo. Eso sería Entonces creo que ahí hay todo un diálogo que tenemos que tener con el ministerio desde cómo estructurar con los mismos recursos. Si no necesitamos siquiera cambiar eso, o sea, sí, lo necesitamos de todas maneras, pero no necesariamente es eso el problema. No son solo los recursos, es la voluntad también de querer gestionar, porque no hay voluntad de gestionar. O sea, no existe el decir, ya, ¿sabes qué? Esta es nuestra problemática, vamos a solucionar, vamos a buscar una solución en base a esta problemática. No existe, es como, no se puede, listo. Y con respecto al tema de cómo las compañías o estas instituciones culturales que promueven esta circulación de bienes y servicios, igual estamos en
la precarización absoluta también, porque en cualquier momento estamos en el riesgo de desaparecer y todo ese trabajo desaparece. Entonces yo creo que ahí, no, aquí se desglosa un tema Para otro capítulo más. para otro capítulo, así Sí. que cómo estructurar la gestión cultural y las políticas culturales. Y ahí me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo con el sindicato. Claro. Aparte de lo territorial también, porque como mi labor como secretaria es el tema de fortalecer las filiales, de hecho ya se han abierto varias filiales, poder también potenciar y ser de alguna manera una portavoz de lo que está pasando, porque también entre nosotros mismos en nuestro sistema ha sido configurado desde el centralismo, antes no existían las filiales. Claro. ¿Cuántos años estuvimos sin filiales? Empezaron a nacer y ahora se están fortificando más porque fue una necesidad que nació hace, cuando, no sé, muy pocos años, no tanto tiempo, una década máximo. Entonces es importante desde ahí también fortalecer, porque el sindicato hace una labor importantísima, sobre todo en estos tiempos, y lo hemos perdido. Nosotros hemos perdido la visión de lo que significa un sindicato. Nosotros nos quitaron los sindicatos de cuajo en la dictadura y desde ahí siempre los miramos como con recelo, como, no, estos son instituciones medio fraudulentas, o son muy de izquierda, son todos comunistas, ¿cachai? Como los sacos así. Y en verdad nosotros como sindicatos somos apartidistas, entonces como que lo único que buscamos más encima es de interempresa, o sea, no tenemos ni siquiera una empresa, nuestro máximo referente es el ministerio, y hasta por ahí nomás, porque hasta ahora, francamente, no nos aporta mucho, ¿cachai? Entonces, hay muchos temas que hay que ver. Está súper interesante la conversación. Creo que hemos tenido la oportunidad de conocer en esta ocasión a Andrea Richard, una importante artista, gestora cultural, que está trabajando ya hace varios años en la descentralización de las artes, en encontrar políticas también culturales humanas, que sean capaces de convocar y de trabajar desde la región. Quiero contarte que como hemos estado todo el rato en contacto con el exterior, hay muchas personas que nos están saludando. Antes de ir cerrando también este último espacio, ya, contarte que, por ejemplo, nos están saludando desde Colombia nuevamente nuestra amiga desde Barranquilla, y dice, voy a leer lo que dice, escuchándolos, encuentro que nosotros en Colombia, y en caso particular en mi ciudad, Barranquilla, se está también en el punto máximo de crisis, de espacios de creación teatral, y esta pandemia ha desenmascarado aún más estas y otras situaciones de poco interés del gobierno para promover verdaderamente el arte y la cultura. Entonces te damos cuenta, claro, es muy interesante que nos estén escuchando también desde otras latitudes de Latinoamérica, porque es una realidad también súper latinoamericana. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer algunos países, nosotros estamos muy avanzados incluso frente a otros países en los cuales, por ejemplo, Perú mismo, están súper desamparados en todo sentido. Contarte que, como te decía, que nos están saludando desde allá. Nada, ir cerrando un poco el día de hoy. Nuevamente agradecerte por parte mía y de la compañía. Detrás de nosotros hay un equipo grande que está trabajando también, que nos está mandando aquí, nos tiene tapado un WhatsApp, que salude acá, allá. No, todo bien, todo bien. Si la idea es que tú seas la invitada y que tú nos fueras contando también tus puntos de vista. Sí, un poco también como, creo que es súper importante como, y quiero destacar también, que hoy día quienes están trabajando y representando a todas estas asociaciones son prácticamente mujeres. Una de esas eres tú con Débora, ¿cachai? Pasa con la asociación de diseñadores, pasa con la red de compañías, ¿cachai? Como que creo que hay un liderazgo femenino ahí, que está muy interesante y
y que es necesario poder también develar. Entonces también por eso cuando planteamos este tema pensamos por la cercanía evidentemente y todo en ti, como para poder también hacer esa representación a todo ese trabajo gremialista, ¿cachai? Que se está construyendo día a día y que se está haciendo súper fuerte cada vez más. Sí, nosotros como equipo también somos muchas mujeres, o sea, como que existen tres hombres en el equipo y el resto son todas mujeres, las productoras, todas son mujeres y los hombres que están también son bien femeninos, así es que es un equipo bastante amable desde ese punto de vista y es importante cultivar también ese aspecto como humano, más que construir espacios de relaciones amorosas, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que eso es una labor importante y no tiene que ser solo desde el escenario hacia afuera, sino que tiene que ser para todos los espacios. Es como un bordado que tiene que estar bonito por atrás y por delante. Sí, de todas maneras. Y creo que, bueno, no es, lo siento Cristóbal, pero yo siento que desde ese lugar las mujeres tenemos un rol bastante potente como del trabajo colaborativo y el colectivo, y eso creo que también ha ayudado que vamos como desenmarañando esto, desanudando toda esta maraña, veamos cómo sigue en el futuro. Por mi parte, muy agradecida de este espacio, me siento completamente halagada de todas estas flores que me tiraron, no estoy acostumbrada a tantas flores, así que me da un poquito pudor, pero lo agradezco porque para mí siento que no son para mí, sino que son para todos los que estamos trabajando en esto. Están todos los presidentes, las presidentas de las filiales que trabajamos duramente, con la Débora, por un lado de Trashumante están las productoras, las compañías, con las chiquillas que estamos en constante trabajo, y también cuestionando y hablando sobre estos temas, porque finalmente los espacios de conversación y diálogo es donde vamos comprendiéndonos, porque si no nos espejamos con el otro, no nos confrontamos de alguna manera con las realidades del otro, no vamos a poder dimensionar este mundo, como lo que pasa con la compañera aquí que nos habla desde Colombia. O sea, claro, estamos en nuestra realidad Chile, pero qué importante también es abrir en el territorio y abrir en el espectro imaginario de cómo estamos trabajando y cómo estamos configurándonos las distintas realidades. Y si bien nosotros, por una parte, sí tenemos la posibilidad a través de los fondos de fomentar la creación, y eso es algo que creo que no debería desaparecer, pero también creo que hay que copiar otras ideas que tienen que ver con la permanencia, el fortalecer la permanencia de ciertos proyectos que permiten, en el fondo, esta fidelización que es tan importante. Si no, siempre estamos en el riesgo y en la cuerda floja de desaparecer en cualquier momento. Claro. Muchas gracias. Súper interesante lo que dice y la reflexión que hace. Bueno, en el caso de nosotros en La Patriótico lo voy a comentar porque somos solo 4 mujeres. Todos los demás de los 16 son hombres. pero creo que sabemos llevar bastante bien la relación de género ahí súper bien. Así que creo que todos nos integramos bastante bien. Y creo que también estas instancias que hemos generado un poco con esta pulsión, compañía, como de, generalmente estamos en la calle hablando, diciendo, opinando, ¿cachai? Como que esa siempre ha sido nuestra manera de hacer. Y en esta pandemia, no poder estar en la calle resulta súper complejo para nosotros que somos un poco creativamente y también como políticamente muy activos. Entonces estas instancias tienen que ver con eso, como conocer las otras realidades, abrir espacios a otras personas, ¿cachai? Que puedan de alguna manera hacernos reflexionar a nosotros y reflexionar en conjunto y evidentemente abrir preguntas para que la gente y los mismos compañeros que nos ven y eso puedan empezar también a reflexionar, estando o no estando de acuerdo. Creo que eso es importante, como creo que constantemente tenemos que hacernos las preguntas, porque si no nos vamos a quedar un poco,
no sé si la palabra es obsoletos, pero de alguna manera nos vamos quedando atrás y la reflexión, incluso en este tiempo tan complejo, no sucede. ¿Cachai? Entonces, bacán que hayas aceptado la invitación y que hayamos conversado tan abiertamente. Eso, Sí, no, perdón que me extienda, solamente sí, para además. una cosa que me parece bueno porque nos une también como historia, que claro, el proceso que vivimos en la dictadura también fragmentó tan profundamente, caló tan fuerte la fragmentación y que nos volvimos como binominales, o sea, o sí o no, o te gusta o no te gusta, o Claro. entonces poder en el fondo salirse del esquema de un lado y el otro y entender que por más que pensemos distinto, por más que mi visión de vida y experiencia de vida sea muy distinta a la tuya, va a llegar un momento en que vamos a poder conectar y vamos a poder trabajar juntos o vamos a poder perseguir el mismo objetivo juntos, aunque sea muy hippie, pero creo que es un cambio fundamental, porque yo lo he visto en reuniones en línea. Al principio para mí fue súper difícil trabajar con Santiago, porque vienen con otro ritmo, con otra forma de estructura mental distinta, y para mí fue súper difícil al principio, pero después con esto de la pandemia yo siento que de alguna manera nos está entregando una posibilidad súper importante, que es conectarnos desde otro lugar, entendernos desde otro espacio que tiene que ver solo con lo que tenemos en la mano, que es mirarnos, conversar y entendernos y poder también difuminar esto del territorio, y podemos conectarnos y conversar en un mismo espacio sin importar que yo esté acá en la Araucanía con toda la lluvia que está en este momento sonando, o ustedes allá en Santiago, no sé dónde están, y eso yo creo que es una ventaja que la estamos aprovechando de manera inconsciente, pero hacerla consciente para profundizar en eso, creo que estaría súper interesante como operación, más allá de buscar la pólvora, de descubrir el agua caliente. Creo que tiene que ver con entendernos como estamos y qué es lo que necesitamos como país, como ciudadanía, como artista, etc. Ya no me alargo más, hablo mucho. Oh, bacán, bacán. Oye, Oye, gracias. bacán tus reflexiones también, y también es importante cuando te decimos, te tiramos flores a ti, claro, a ti y a todos los que están trabajando detrás contigo y todas las personas que están trabajando de regiones, centramos en ti la figura, pero también estamos hablando de todos esos gestores, de todos esos artistas que están dándola, y creo que es fundamental hablar de esa humanidad y de volver a juntarnos de esta forma. Creo que también hay que usarlo a favor, estoy completamente de acuerdo. Así que nada, pues agradecerte nuevamente, contarte que tuvimos una buena audiencia. No importa si ha sucedido poca o harta, lo importante es que estamos generando una conversación interesante, y agradecer también a todos a quienes se conectaron a nuestro tercer capítulo de La Calle No Calle. Ya llevamos 3 capítulos. También les cuento que pueden visitar todos los otros capítulos en el canal de YouTube, ya que hemos tenido 2 capítulos anteriores, donde hemos estado hablando también con personajes muy interesantes de esto. También agradecer a quienes se sumaron a nuestra transmisión, nuevamente al Departamento de Quillota, de Cultura de Quillota, al Departamento de Renca, al Departamento de Independencia, al Departamento de Cultura del Quisco, Departamento de Cultura de Cerrillo, Teatro San Antonio y obviamente a Fundación Transhumante. Así que contarles que... Más Sí, así, obvio. Sí, dale. Obvio. ¿sí? Bueno, primero que todo a todas las filiales de CIARTE que están en Tarapacá, en Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, darles un abrazo a todos ellos que están por ahí algunos, y también a todas nuestras redes de transhumantes que están ahí haciendo la resistencia y creando nuevos espacios, y saludar en especial al equipo de Transhumantes, que los quiero mucho. Eso. Sí, y que vamos a salir de esta, y a todos los transhumantianos que están esperando ahí que nosotros salgamos con el Transhumante 2020, se viene, va a ser muy distinto a lo que habíamos programado, pero se va a venir y va a resistir, y vamos a seguir en estos encuentros, ya sea virtual o sea físicamente.
espero que pronto físicamente nos podamos ahí abrazar. Esperamos todos poder Sí, volver a todo el abrazarnos. éxito ahí a la fundación y que todo resulte muy bien, independiente del contexto. Ujú. Igual Y para por último, contarle que el próximo lunes vamos a estar nuevamente a la misma hora. Esto ya se va a instaurar como un clásico de los días lunes a esta hora, una conversación de La Calle No Calle. Síganos por las redes sociales, ahí vamos a estar contándoles sobre nuestros invitados. Creo que sí puedo decir quién va a ser nuestra próxima invitada. A ver, déjame Está confirmado. confirmarlo, sí. Dilo tú, Katiuska, nuestra próxima... Sí, la próxima semana vamos a hablar de política, arte y performance y está invitada Cheryl Linet Llegó a Latinoamericana, así que ahí vamos a estar con otra compañera más, con Katy, para poder ahí entrevistarla y hablarle de esta nueva idea que está sucediendo también en estos espacios públicos cuando nos estamos como manera también de manifestarse, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Así Gracias. que eso, abrazos a Oye, muchas todos, gracias. abrazos al sur, abrazos al norte, Gracias a todos los chiquillos que están atrás. abrazos a Colombia, a Uruguay, a toda la gente que nos siguió. Así que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Chao. Nos vemos, chao, gracias.